Bueno, mis hermanos, les bendiga el Señor grandemente, a todos los amigos de YouTube, a todos los que nos están siguiendo, al canal, a este canal de su iglesia, Casa de Refugio. Esperamos que este estudio bíblico sea motivo de bendición. También saludo a los hermanos que están presentes acá en la iglesia, que el Señor les pueda bendecir grandemente en esta hora. Y el título del estudio bíblico de hoy es Una vida para usos honrosos. Ese es el título del estudio bíblico, Una vida para usos honrosos. Y para sustentar esta enseñanza me voy a basar en Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 20. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Ahí va a estar sustentada la escritura que voy a compartir hoy, que voy a enseñar hoy. Y dice así la palabra de Dios. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y usa un lenguaje simbólico, figurativo. Primero, el primer símbolo que aparece es una casa grande. Dice, en una casa grande hay utensilios para usos viles y para usos honrosos. ¿Por qué Pablo usó esta figura? ¿Por qué Pablo usó esto? Fíjese que en este tiempo uno tiene que como tomar el contexto. ¿Por qué Pablo usó esta historia? Estaba yo averiguando que en la cultura greco-romana, en las casas ricas de aquellos días, por eso Pablo dice una casa grande, habían utensilios que estaban destinados para usos honrosos. Uso honroso era, por ejemplo, una cena, una gala, un invitado, por supuesto que se le ponía unos vasos de honra, unos vasos bonitos, como quizá usted lo hace en la casa. Usted tiene visita, usted tiene una cena familiar, una boda, un evento importante, usted coge la mejor vajilla, los mejores cubiertos, los mejores utensilios y los pone en la mesa. Pero también, como sucede hoy día, en el día de hoy, sucedía en ese tiempo, habían utensilios que eran también vasijas, pero eran para usos deshonrosos, para cosas no gratas, para cosas no viles, dice acá la palabra, para usos viles. Entonces acá Pablo toma esta figura y lo compara con la iglesia. Cuando dice la Biblia, en una casa grande hay utensilios para usos viles y honrosos, Pablo está pensando en la iglesia como una casa grande, porque esta familia es bien grande, ¿sí o no? La iglesia del Señor. Y dice acá la Biblia que en esta familia hay utensilios, y aquí Pablo usa una comparación de plata, ¿cierto? Más valiosos, que son para usos honrosos. Está hablando de personas, de cristianos, de vidas entregadas al Señor en la iglesia y que son utilizadas para usos honrosos, para usos especiales, para bendecir a los demás, para edificar, para unir. Esa gente que suma dentro de la iglesia, esa gente que une, esa gente que, como dice acá el lenguaje chileno, empuja el carro. Y si tú te has acercado a la iglesia con una buena disposición, con un deseo de consagrar tu vida a Dios, con un deseo de estar en las cosas de Dios, vas a ser una vasija para usos honrosos, para usos hermosos, y vamos a ir profundizando en eso. Porque también después dice la palabra en lo que acabo de leer, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, una vasija de honra útil al Señor. Lo que significa que para poder ser una vasija de honra, aquí la Biblia cuando habla de vasija, habla de un recipiente donde se va a poner algo valioso, hermoso, un vaso de honra, ¿cierto? Una vasija de honra usada por Dios, pero dice que esta persona que quiere ser instrumento del Señor,
que quiere no solamente creer en Dios y asistir a la iglesia, sino que quiere ser un aporte a la obra de Dios. Quiere ser usado por Dios, como el lenguaje que usamos nosotros los cristianos, que Dios nos use. Hay algo que tiene que suceder, que dice acá la Biblia, si alguno se limpia de estas cosas. Hay cosas que tienen que salir de nuestra vida para poder ser útiles a la obra de Dios. Y eso va en la vida de cada uno de nosotros. Pero también dice que hay vasijas que son para usos viles. Voy a partir por lo malo para poder terminar en lo bueno. Voy a empezar a hablar de esas vasijas que son para los usos viles. Aquí la palabra vil, cuando es mencionada acá en este escrito que acabo de leer, significa infamia, indignidad, desgracia, vergüenza. Qué fuerte que la vida de una persona pueda ser usada para la infamia, pueda ser usada para la indignidad, para la desgracia y para la vergüenza. Y es curioso que Pablo dice que dentro de esta casa grande están ambas vasijas, la de honra y la de deshonra, están juntas. Es tremendo eso. Miren, les voy a llevar a Filipenses, el capítulo 3, el versículo 2, donde Pablo habla un poco de estas vasijas de deshonra y, bueno, aquí la Biblia usa un lenguaje un poco fuerte, pero es lo que dice la Biblia y yo les tengo que decir lo que dice la Biblia. En Filipenses, el capítulo 3, el versículo 2, y dice acá la palabra de Dios, dice guardado de los perros, qué fuerte. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Mira qué fuerte. La Biblia usa ese lenguaje, está tratando de describir a un tipo de persona, dice guardado de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. En este tiempo, cuando Pablo hablaba de los perros, no está hablando, por supuesto, del animalito. No es que la Biblia está hablando en contra de los animalitos. Algunos pueden decir, ¿pero cómo? No. Se está refiriendo que cuando empezó el cristianismo, cuando empezó la iglesia, los primeros que se convirtieron, y muchos de los que se convirtieron eran judíos. Y los judíos tenían costumbres y las tienen todavía. Estaba el templo, estaban las fiestas, estaba la circuncisión, estaba el ofrecer animales a Dios, sacrificar corderos, ofrendas, un montón de costumbres que están en el Antiguo Testamento. Y resulta que cuando los hermanos, los judíos, algunos se empezaron a convertir, habían algunos que los querían hacer volver a la ley, volver a las costumbres de la ley, que guardaran el sábado, que cómo se ofrendaba en el templo, la circuncisión y un montón de cosas. Y resulta que ellos fueron sacados de la ley para entrar en la gracia. Entonces Pablo aquí, cuando menciona aquí esta palabra perro, está hablando de aquellos que quieren tomar a los hermanos y judaizarlos, por decirlo así, llevarlos a las costumbres de la ley, llevarlos a la religión. Fueron sacados de una religión a la gracia, pero los quieren hacer volver a la religión, como que lo incitaban. Y estas personas son personas que están hechas para un uso vil, porque te sacan de la gracia de Cristo y te llevan a volver atrás. Como hay una parte muy fuerte que dice, como el perro que vuelve a su vómito, así son aquellos que salieron, que Dios los sacó de muchas cosas y vuelven de nuevo a lo mismo. Y eso es un daño al cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Los malos obreros. Usted sabe que en toda empresa, en la iglesia pasa lo que pasa en muchas empresas. Hay buenos obreros y malos obreros. Hay obreros que sacan la vuelta, que tiran licencia, que toman muchas veces café, que van muchas veces, ¿me entiende? Que no están comprometidos en el trabajo, o que hacen mal su labor de obrero, no desempeñan bien su cargo, y esos son malos obreros. Y nosotros en el reino de Dios hay dos opciones: ser un buen obrero o ser un mal obrero. No hay nadie al medio. Y Dios nos llamó a nosotros para ser buenos obreros, no malos obreros.
a ser un obrero que, por ejemplo, ¿con qué trabaja el obrero? Con esta palabra. Un buen obrero del Señor conoce bien las Escrituras. Si yo quiero ser un obrero del Señor y no conozco bien las Escrituras, en vez de aportar a ustedes, yo les voy a hacer daño. Imagínense yo viniera acá y empezar a enseñar mal las Escrituras, empezar a enseñar mal la palabra, o como dice la Biblia, le empezara a agregar a la palabra o le empezara a quitar a la palabra, como sucede hoy en día. Fíjense, hermano, y como que me estoy saliendo un poco del esquema porque el Espíritu Santo me lleva por ahí. En este momento en las iglesias hay muchas cosas que se han agregado a las iglesias que no están en la Biblia, que son cosas antibíblicas. Hay tradiciones, costumbres que están dentro de las iglesias y que no están en la Escritura, solamente han sido agregadas por el hombre. En el tiempo de Cristo, ¿qué es lo que le decía Cristo a los fariseos? Ustedes invalidan la ley enseñándole a la gente mandamientos de hombre. O sea, estaba la ley de Dios, estaba lo escrito, pero ellos le agregaban cosas a lo escrito. Le agregaban leyes a las leyes. ¿Se da cuenta? Y resulta que la palabra dice que yo a esto que le estoy enseñando a mi hermano, yo no le puedo agregar aquí, ni tampoco le puedo quitar, porque estoy siendo un mal obrero y como la enseñanza que estoy trayendo hoy, estoy siendo usado para un uso vil. Porque si yo te enseño algo mal a ti, tú se lo vas a enseñar mal a otra persona. Pero si yo quiero ser un vaso de honra, una vasija de honra dentro del pueblo de Dios, tengo que ser un conocedor de las Escrituras, un conocedor de la palabra, porque voy a ser un buen obrero del Señor. Fíjate, hermano, que nuestros padres protestantes evangélicos tenían una frase que se llamaba solo Escritura. Solo Escritura. Ellos no enseñaban nada que no estuviera en la Biblia, nada que no estuviera sustentado en la Escritura. ¿Y qué fue lo que hizo nacer la Reforma? ¿La Reforma de qué nació? De que el cristianismo se había corrompido con un montón de enseñanzas falsas, que para qué vamos a entrar en ese tema, pero en la Edad Media muchas cosas se hacían en el nombre de Cristo y eran enseñanzas falsas. Y el protestantismo nació del deseo de volver a lo escrito, de volver a lo que está escrito y no agregarle a la Biblia ni quitarle. Eso es ser un buen obrero. Un obrero que enseña lo que está escrito como está escrito y no le agrega de su cosecha. ¿Por qué razón? Porque Dios solamente respalda lo que está escrito aquí. Si nosotros como iglesia hacemos algo que no está respaldado por la Biblia, Dios no nos va a respaldar. Si yo le enseño algo a ustedes que no está en la Escritura, Dios no va a respaldar mi enseñanza. Dios solamente respalda lo escrito. Solamente respalda su palabra. No respalda mandamientos de hombre ni cosas de hombre. Él respalda su palabra. Entonces, el que quiere ser vaso de honra, ¿qué tiene que enseñar? La palabra tal y cual está escrita, como está escrita. Entonces, ¿por qué son los estudios bíblicos, hermano? ¿Por qué nos reunimos los martes? Porque cada uno de ustedes ha sido llamado a ser obrero de Cristo, pero un buen obrero. No un vaso para usos deshonrosos que enseña las cosas torcidas, que enseña cosas que no están en la Biblia. Vamos a hacerle un flaco favor al Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Qué más menciona acá lo que estaba leyendo? Que es un lenguaje muy fuerte. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que cortan el cuerpo, los que lo dividen. ¿Cómo yo puedo ser una vasija de honra dentro de la iglesia? Estoy llamado a unir, a edificar, a unir a los hermanos, a limar asperezas, a que seamos uno. Eso es ser un vaso de honra dentro de la casa de Dios, una persona que quiere que la iglesia se una, una persona que quiere que la iglesia trabaje junta, no una persona que entra a dividir la iglesia con calumnias, con murmuraciones, con doctrinas. Hay iglesias que se han dividido por doctrina. Y la Biblia llama a estas personas los mutiladores del cuerpo, los que dividen el cuerpo.
Fíjese, hermano, que yo una vez conversaba con un pastor y él me decía, porque yo vi en un pasaje muchas iglesias pequeñas que como que venían de otra iglesia, y me decía, ¿tú sabes por qué están todas estas iglesias acá? Porque esta iglesia de acá se dividió en 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces por divisiones que crearon personas dentro del cuerpo y por eso están todas esas iglesias aquí chiquititas. No que esa iglesia grande dio a luz a iglesias pequeñas, sino que la iglesia se dividió y esa no es la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia dice que dentro de esta casa grande que estaba hablando al principio hay utensilios que son para usos honrosos, pero hay otros que dividen. Y nosotros tenemos que librarnos, hermano, de ser ese utensilio. Tú quizás dices, bueno, yo no soy ese tipo de persona. Pero muchas veces, hermano, nuestras emociones, le voy a poner un ejemplo, hablar de Pedro, pobre Pedro. El Señor bendiga a nuestro hermano Pedro que está descansando en la presencia de Dios. Pero Pedro en un momento fue un vaso de honra ante los ojos de Cristo. Cuando Cristo preguntó a los discípulos, apóstoles, ¿quién era él? Dice que cada uno empezó a decir, tú eres Elías, tú eres este, tú eres el otro, pero en un momento Pedro, usado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un vaso de honra, usado por el Espíritu Santo. Pero ese mismo Pedro, unos días después, se acerca a Jesús y le dice, ¿sabes qué? Tú dijiste que si ibas a Jerusalén te iban a matar y yo pienso que tú no deberías ir allá. Y Jesús queda mirando a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. El mismo hombre que había sido usado, le había sido revelada la verdad más grande de la Biblia. ¿Cuál es? Que Cristo es el Hijo de Dios. Después estaba haciendo un tropiezo para el plan de Dios. No quería que Cristo fuera a Jerusalén a cumplir su propósito. ¿Por qué no te quedas aquí y te evitas la cruz? Y lo queda mirando, apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, si estamos entronizados con Dios, si estamos consagrados a Dios, vamos a hacer un vaso de honra. Si estamos en oración, si estamos en ayuno, si estamos buscando la Escritura, vamos a hacer un vaso de honra. Pero si estamos en la carne, si estamos en nuestras emociones, en un momento incluso sin saber, podemos ser una vasija para usos viles, para dañar a una persona, para dañar a un hermano, incluso para dividir la iglesia. Por eso hay que cuidado, porque nosotros hemos sido llamados, todos nosotros, a ser una vasija de honra y no una vasija de deshonra. Mira lo que dice acá, vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 2 en adelante, donde también habla de estos vasijas de deshonra, como dice la Biblia. 2 de Pedro, el capítulo 2 en adelante. Amén. Los amigos de YouTube, disculpen un poquito la tos, y los hermanos que están presentes, ha hecho mucho frío. Esa es la verdad. 2 de Pedro, capítulo 2. Y mira lo que dice acá la palabra. Empieza a hablar Pedro del pueblo de Israel. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Hubieron falsos profetas entre el pueblo de Dios, entre los judíos? Claro que hubieron. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Y mira lo que dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo la van a introducir? Encubiertamente, no abiertamente. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se introduce una herejía encubiertamente? Mezclando la verdad con la mentira. Mezclando lo que es Biblia con lo que no es Biblia. Encubiertamente. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos, no pocos, muchos seguirán estas enseñanzas. Dice, ¿qué más? No es solamente la falsa enseñanza. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya es largo el tiempo, de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán
mercadería de la gente que está diciendo, harán negocio con las personas. Y esto está escrito hace más de 2000 años. Y yo sé que tú y yo sabemos que eso se da hoy día. Y eso iba a entrar en la iglesia. Y por eso Dios lo advierte antes. Para que no sea esa la motivación nuestra al ser obreros de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a volver al texto original. A segunda de Timoteo, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, donde dice, un obrero aprobado por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, y exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y mira lo que estaba hablando recién, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, saltémonos al versículo 25, porque quiero enseñar algo ahí. El versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Aquí hay un principio, dice que el siervo del Señor no es contencioso, no contiende con la palabra. Yo he visto gente discutir con el evangelio, incluso hasta amenazar de manos a las personas que no creen, incluso faltarle respeto cuando están hablando de la palabra, contender, discutir con la persona, no enseñar la palabra, sino que debatir de mala manera, contender con la palabra. Pero dice la Biblia que el obrero del Señor, este vaso de honra que dice la Biblia, dice que enseña con mansedumbre, con sabiduría, la palabra de Dios. O sea que un siervo del Señor no es contencioso y usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Porque esto es un arma, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo que la Biblia es un arma? La Biblia es una espada, pero un arma mal usada puede incluso dañarte a ti mismo. ¿Cómo se usa bien la Biblia? Que yo lo he compartido varias veces acá. Hay un principio de la hermenéutica. Hermenéutica es cómo interpretar bien la Biblia. Y hay un principio que es texto sobre texto. Si yo voy a enseñar una cosa de la Biblia, yo busco toda la información que tiene el escrito bíblico de ese tema y junto todos los textos y lo enseño. Eso es trazar bien la palabra. No un texto aislado por acá, ni uno por allá, ni uno por aquí, sino que texto sobre texto. Miren, hermano, la Biblia es como un rompecabezas. ¿Cuánto han armado aquí un rompecabezas? Un rompecabezas. ¿Y cuánto le ha pasado que no han podido armar un rompecabezas? Yo una vez compré un rompecabezas de 200 piezas que eran así de chiquititas, así, hermano. Y como no lo pude armar, nunca pude entender qué es lo que había en el rompecabezas. Había como una pata, incluso yo cuando los compraba, los sellaba y no veía la tapa, ve que en la tapa estaba la foto. Yo trataba de no ver la foto. Yo decía, regálenmelo, pero sin ver la foto. Entonces yo la abría con todas las piezas para poder formar la figura y como no estaban todas las piezas, como no estaban todas las figuras, no podía saber lo que el rompecabezas decía. ¿Qué pasa con nosotros? La Biblia es un rompecabezas de miles de piezas, 66 libros con información tratando de un tema central que es Cristo. ¿Qué pasa si yo a ustedes les presento solamente algunas piezas de ese rompecabezas? ¿Qué pasa si solamente a ustedes les presento una parte del escrito bíblico de un tema? Ustedes van a tener una idea vaga y no lo van a poder entender. Hermano,
Cuando yo empecé a estudiar las Escrituras no había internet, ahí se me cayó un carnet un poco, no había los medios que hay ahora, pero tú pones en internet, hermano, por ejemplo, santidad, todos los textos bíblicos que hablen de santidad, y te va a aparecer toda la información. Junta los textos y date el trabajo de leerlos todos, y se te va a armar el rompecabezas. Si quieres saber quién es Cristo, junta todo lo que habla la Biblia de Cristo y vas a ver a Cristo. ¿Nunca te has preguntado por qué en nuestra Biblia hay 4 evangelios? ¿Por qué no hay uno? Me refiero a los evangelios principales: Marcos, Juan, Lucas, Mateo. ¿Por qué son 4? Voy a poner un ejemplo. Si tú me quisieras conocer a mí, no me puedes mirar solamente de frente. Tienes que verme de frente, de lado, del otro lado y de acá. 4 fases de una persona. ¿Tú quieres ver a Cristo? Lee los 4 evangelios. Porque hay evangelios que muestran a Cristo como Rey, como Dios, como siervo, al Cristo crucificado. Y cuando tú lees a Mateo, a Lucas, a Juan, a los 4 evangelistas, Marcos, tú tienes el rompecabezas armado de quién es Cristo. Pero nosotros tenemos información parcelada, saltada de muchas cosas, y por eso hay muchas cosas que no entendemos, pero esto está aquí. Y si nosotros entendemos bien la Escritura, vamos a ser buenos obreros del Señor. Mira, aquí resumir para ir terminando, porque el camarógrafo me está mostrando, tienes que terminar. Yo hice un resumen de qué tiene que tener un instrumento del Señor. ¿Cuántos quieren ser un buen instrumento de Cristo? Una vasija de honra, no de deshonra. No ser contencioso. Usar bien la palabra de verdad. No usar palabrería ni cosas vanas. Las herejías. Que lo que tú enseñas es verdad y no herejía. Las pasiones juveniles. Aparece mencionado dentro de este texto. Las pasiones nuestras. La pasión juvenil, no solamente siempre que alguien dice pasión, inmediatamente en la mente viene lo sexual. Pero no solamente se refiere a eso, sino que nuestras emociones nos puedan traicionar y enseñar mal las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Yo me tengo que cuidar de mí mismo y de la doctrina, no solamente de lo que sé, sino de mí mismo, no sea que mi yo influya en lo que estoy enseñando y yo te enseñe mal. Mi filosofía, mi pensamiento, no sea que yo te diga, yo pienso que esto quiere decir esto. ¿Te das cuenta? Y por último, corregir con mansedumbre, con sabiduría de Dios. Por supuesto que en un momento dice la palabra que vamos a tener que contender por la palabra, defenderla. No que Dios necesita que lo defiendes, pero de pronto Dios va a querer: alza la voz y di la verdad. Cuando todos están mintiendo, Dios te va a decir a ti: di la verdad. Y quizá eso cause un ambiente no muy grato para ti, pero hácelo. Así que, hermano, este es como una pincelada de este tema, pero la casa grande es esto, la iglesia. Vasos de honra, vasos de deshonra. Y de nosotros depende, en gran parte, que seamos una cosa y seamos la otra. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga, y a los amigos de YouTube, el Señor les bendiga grandemente. Disculpen mi resfriado, pero yo quería compartirles esto y espero que se haya entendido y lo hayas recibido. Suscríbete al canal y que el Señor te bendiga grandemente.